para poder producir tengo que tener listos los insumos. Entonces ahí tienen que estar, necesitamos tenerlas ahí. Bueno, ya no hay entradas programadas en ninguna otra parte, entonces ¿qué hacemos? Fácil, vamos a tomar esta fórmula que es la de las entradas, de inventario disponible proyectado, y de una vez copiamos y pegamos acá y nos damos cuenta que no hay inventario inicial, no hay inventario de seguridad, por eso aquí aparecen ceros. Y como les dije, entonces esa fórmula ya podemos pegarla acá y ya la tenemos lista porque ya está parametrizada. Se hicieron bien la anterior, usted lo que hace es tomar, copia el inventario disponible proyectado que hizo en A y lo pega acá para B y ya quedaría. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Arrastramos hasta en donde necesitamos. Arrastramos ahí y ahí nos damos cuenta que tenemos 20 unidades en negativo. ¿Qué nos implica esto? Entonces necesitamos que nos lleguen 20. ¿Cómo es el loteo de B? Múltiplos de 50. Entonces, ¿cuántas pedimos? 50. Y entonces, ¿con cuántas nos queda? ¿Dónde tenemos que pedirlas? ¿En qué semana? 2 semanas antes. Entonces, aquí venga. Entonces, aquí sería redondear, punto más. 50 divididos tu factor de aprovechamiento, que pues digamos que no es tan indispensable hacer esto, pero lo vamos a hacer como para que quede ahí. Hasta ahí vamos, ¿no? Bueno. Vamos entonces a mirar el árbol de materiales. ¿Qué nos sigue entonces? La pieza C. La pieza C, ahí tenemos que hacer, en esta particular, tenemos que jugar dos cosas. ¿Qué tenemos que hacer en esta primera parte de la pieza C? Tenemos que mirarla, programarla con respecto a B, ¿cierto? Y después tenemos que agregarle lo que corresponde a A. ¿Listo? Bueno. Bueno. Yo no creo que haya necesidad de ocultar B y A, sencillamente, ¿dónde necesitamos A que estén acá? ¿Cierto? Entonces, las piezas C que necesitamos que estén para A, ¿cuántas son para cada A? Una por cada A, dice. ¿Dónde necesito expedir A? Aquí, 20, ¿cierto? Entonces, las C que van a irse para A, van a ir acá, 20. Y por cada B, ¿cuántas C necesito? 4. Entonces, aquí es donde pido B. Esto entonces lo multiplico por 4. Y ahí van. Eso significa que necesito tener 200 piezas C en la semana. ¿Qué semana es eso? Las 6. Y 20 piezas C en la semana 8. Piezas C en la semana 8. Y listo, de ahí para adelante entonces, y nos dice aquí que tenemos entradas programadas de 100. Vuelve y juega. Si quieren, lo que hago es tomar estas dos simultáneamente y las pego aquí, ¿vale? Aquí automáticamente quedó calculado que el inventario disponible son 50 unidades enteras porque no hay inventario de seguridad en ningún caso. Y aquí ya está automáticamente formulado el inventario disponible, el saldo disponible proyectado a partir pues de la fórmula que está arriba ya trabajada con anterioridad. ¿Qué hacemos? Entonces extendemos todo esto, incluso hasta el periodo donde tenemos las 20 que necesitamos, ¿cierto? Porque hasta ahí es el último momento donde vamos a necesitar tener piezas C disponibles. ¿Hasta aquí van siguiendo? Bueno. ¿Cuál es la política de loteo entonces de las piezas C? Múltiplos de 100, vale. Entonces aquí tenemos que mirar el primer caso. ¿Dónde necesitamos C más temprano? Acá, en la semana 6. Necesitamos las 50, porque ahí sí ahí toca colocar las necesidades netas, son las que realmente necesitamos. ¿Y cuántas vamos a pedir entonces? 100, ¿cierto? ¿Y dónde se piden? ¿Cuánto tiempo se necesitan? Una semana antes. Entonces, aquí, redondear punto más, esto dividido es hijo y señora. Es que yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la casilla
M16, ay, ¿por qué no la seguiste corriendo hacia el otro lado para ver cuántas unidades se seguían necesitando? En la M16. ¿Acá? Que dice 30. M16. Arriba, en la ¿Ese? Ese- Porque no se necesitan más porque ¿dónde? La pregunta, creo que es María del Carmen la que pregunta. Ya es que como C depende de A y de B, fíjense dónde están los pedidos. Yo no tengo más pedidos, por ejemplo, acá de A, ni tengo más pedidos de B, entonces ni tengo más pedidos de B acá, entonces no necesito acá. ¿Me van a entender? Si aquí tuviera expedición de pedidos planificados de A o de B, pues obviamente necesitaría colocar la C aquí. Pero recuerde que la C depende de B y depende por otro lado de A. Entonces no necesito colocar nada en las últimas 2 semanas, perdón, acá, porque no hay ninguna expedición de pedidos planificados ni de A ni de B. listo, profe, gracias. Bueno, ok, entonces fíjense que aquí con esta programación que se hizo de estas 100 unidades, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que aquí había un negativo antes? Ya no hay nada, o sea, ya antes lo que hace es que ese lote mínimo de 100 hace que quede inventario disponible. Entonces siempre ustedes tienen que pensar es en el más temprano, ¿listo? ¿Por qué? Porque usted no puede, ahí sí en la parte ya internamente no tienen que ir de adelante hacia atrás, sino de atrás para adelante, porque yo programo en el pasado inicialmente y me pueden quedar. Entonces no vayan a ir en este caso. ¿Cómo van de adelante hacia atrás? Es en esta estructura, en las piezas, pero ya internamente en la configuración de cada una van de izquierda a derecha. Bueno. Listo, ya está programado C. Ya está programado C. Este es más sencillo realmente, me parece. Luego viene D. D depende de C en ambos casos, ¿cierto? Mire, D va aquí para C y D va aquí para C. Hoy, según la indicación, pues son 200 piezas 2 piezas por cada C. ¿Dónde necesitamos? Necesitamos una C acá. Y entonces es el 100 por 2. No corro más acá porque es en la única parte donde yo necesito la pieza D. En ese periodo, que creo que es la semana 5. ¿Listo? La pieza D, según el enunciado, este 100 corresponde a unas entradas programadas en la semana 3 que están en el texto allá indicadas. Hago esto mismo, lo copio y lo pego acá. ¿Sí? Esto me da 0, ¿por qué? Porque no hay inventario disponible ni hay inventario de seguridad, aquí dan ceros. Y esta pues es la primera realización, por decirlo así, de la fórmula, esta que es la base de todos los demás. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Entonces arrastramos hasta acá, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener ahora 100 disponibles. ¿Por qué? Porque corresponden pues a las 100 que entraron de una programación anterior. Y cuando llegamos acá, entonces tenemos 100 negativas porque nos está necesitando 200 y solo tenemos 100. Programamos aquí 100 y ¿qué política de loteo tenemos acá? Lote por lote, eso quiere decir que podemos pedir exactamente las 100 y el tiempo de abastecimiento son 3 semanas. Entonces nos corremos 3 semanas, 1, 2, 3 semanas y lo que hacemos es programar estas con la misma fórmula, redondear punto más, esta de acá, dividido, digamos, el 100%, y entonces nos quedamos con las 100 programadas de la pieza D en la semana 2. ¿Qué? ¿Sí? ¿2? Sí, bueno. Vamos a ver entonces la pieza E, si no estoy mal, que es una pieza bastante compleja en este caso, digamos, tiene una complejidad. ¿Por qué? Porque la E depende de C por un lado y la E depende de B por el otro lado. ¿Ves? Vamos a ir entonces en orden alfabético, si quieren, ahí no hay problema. ¿Qué hacemos en este caso? Este es el otro. Entonces ocultamos las filas. Entonces depende en primera instancia de B. Entonces vamos a tomar estas filas de acá y vamos a ocultarlas. ¿Listo? Ocultémoslas por el momento para que entonces nos queden E con B ahí contiguas y no haya problema. ¿Cuántas
¿Cuántas E por cada B? Es una, miren, perdón, una por cada B y pues también una por cada C. Entonces, ahí ya. Entonces, ¿dónde necesitamos abastecernos de B? Acá. Y ya. Ya con eso hemos programado las E que necesitamos para las piezas B. ¿Listo? Ahí está. Y ahora, entonces, ¿qué hacen para mostrar las filas? Se paran acá, cubren el rango porque hay de la 19 a la 32, clic derecho, mostrar, y ya entonces muestran, y lo que van a hacer es ocultar entonces las D, para que nos quede entonces simplemente la E con respecto a la C. ¿Dónde programamos la C? Aquí, las que van a permitir construir la pieza C. Entonces, ¿dónde vamos a necesitar piezas listas? En las semanas 3 y 4 o 5 y 6, no sé, 5 y 6, 100 y 50 unidades respectivamente. Ya, con eso ya podemos entonces mostrar las filas y ya. Ese procedimiento es importante pues para no confundirse, si quiere. Esto y tener la necesidad de brutas. Ya. Filas del otro lado de... ¿Hay más? Hay unas que creo No. en el árbol. O sea, en el árbol tengo uno. Ah, en el árbol. Para estar... No, pero es que como están en la E, en la C, ¿me hago entender? Es que ya las C se acumularon, ¿cierto? Para eso es que hacemos el árbol de doble nivel, porque la C en algún momento programamos las que iban para B y las que iban para A, ya se acumularon. ¿Sí? Entonces, en este momento nos interesa mirar la E con respecto a la C y con respecto a la B. Esta, pues ya está implícita porque estas 100 que vienen acá, con respecto a C, me imagino que son, sí, ya están incluyendo las de las dos ramas, las de los dos brazos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, esto no tiene entradas programadas de ningún tipo, entonces vamos a simplemente copiar y pegar estas dos fórmulas. Inventario disponible, saldo proyectado, aquí está, y nos damos cuenta que aquí nos divides. ¿Por qué? Porque pues si copiamos y pegamos y todo está pues ordenado, encontramos que el inventario inicial son 10 unidades y el inventario de seguridad son 0, entonces quedamos con todas las 10. Y esta pues ya, digamos que esa fórmula, esta que está arriba, pues ya la hemos visto varias veces, ya hoy estamos recapitulando, es la fórmula que tradicionalmente se había calculado, que era el saldo anterior menos las necesidades brutas, más las entradas programadas, más las entradas de periodos planificados. ¿Qué hacemos con esto? Entonces vamos a arrastrar todo hasta donde está el último, la necesidad bruta al final, que son las 50. Y empezamos entonces a analizar ahora de izquierda a derecha. Aquí va bien todo y luego encontramos aquí que hay un saldo negativo de 90, entonces esas 90 las mandamos como necesidades netas. Y aquí la política es lote por lote, observen acá, por lo tanto entonces yo programo acá las 90. Fíjense que al programar las 90 se me actualizó acá el valor y me quedó 50. Por eso es importante hacerlo izquierda a derecha, si lo hace derecha a izquierda, pues le va a quedar acá mucho más inventario al final guardado. ¿Sí? Entonces, la idea tampoco es esa. ¿Cuánto tiempo duran abastecerse la pieza E? 2 semanas. Entonces, 2 semanas. Entonces sería redondear punto más. Esto aquí me toca. Esto dividido el porcentaje. Y acá entonces son 50 las necesidades netas y sumamos esto, nos lo referenciamos y esto lo copio y lo pego acá y ya está programada la pieza E. Listo. ¿Qué nos queda? La pieza F. La F depende de la E, por un lado. No necesitamos empezar a mirar, claro, no necesitamos que mirar 3 veces la pieza F. ¿Por qué? Porque ya la E está acumulado todo.
Sí, hacemos todo como lo hemos venido haciendo, automáticamente estamos acumulando todo. Entonces intentamos mirar la F con respecto a la E y la F con respecto a la B. ¿Listo? Entonces, podemos hacerlo por facilidad de trabajo. Bueno, digamos que hagamos la F con respecto a la B. Digamos, ahí no hay problema. Porque lo que hacemos es determinar las necesidades brutas. Entonces tomamos todas estas filas que van de C a E y las ocultamos para que nos queden B y F ahí pegadas. ¿Listo? Ya si usted digamos que se quiere evitar eso, pues ya usted decide cómo agilizarse. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está la F con respecto a la B? Es una F por cada B. Entonces, ¿dónde estamos necesitando B? Solamente acá. Entonces aquí le colocamos las 50 de Fs que van a permitir construir la pieza B. Listo. Todo eso para hacer nomás eso y mostramos las filas. Y ahí entonces la E con la F están pegadas, que nos interesa porque la F depende de la E. En este caso, por cada E necesitamos 3 piezas Fs. Entonces, ¿dónde tenemos piezas E que vamos a ordenar? Aquí y aquí. Entonces son 3 por 3 piezas y este por 3 piezas. Y ahí tenemos entonces los 3 momentos donde vamos a necesitar abastecernos de piezas F. ¿Listo? Yo creo que, digamos que para poder programar esto bien, organizarlo, pues todo es importante, pero súper vital armar la lista de materiales correctamente. Si no, se va a volver un zaperoco usted. El otro es realmente colocar al momento las necesidades brutas con respecto a la pieza que necesita. Oculte filas, haga lo que sea para que se le facilite. Y lo tercero, pues estas 2 fórmulas tienen que quedar pues correctamente parametrizadas para que ya en adelante simplemente sea copiar y pegar. Listo. Acá, entonces, esta primera es inventario inicial menos inventario de seguridad. No hay existencias, entonces en ceros. Y esta es la fórmula que está aquí arriba presentada. Recuerden que a partir del primer periodo no le colocamos el inventario de seguridad, sino solo se usa para acá. Y ya. Entonces, esta fórmula la vamos a arrastrar hasta aquí, hasta el 50. Usted la puede arrastrar hasta el final, no hay problema. Pero pues el punto de interés es hasta ahí, porque de para adelante no necesitamos piezas F. Y vamos a empezarla a analizar o abordar, ahora sí, de izquierda a derecha. ¿Cuántas necesitamos acá? 270, que es las necesidades netas. Y aquí el pedido son múltiplos de 50. Eso quiere decir que vamos a necesitar aquí 300. ¿Y dónde las programamos? 2 semanas antes. Entonces aquí serían estas 2 semanas antes. Redondear punto más. Esto dividido el porcentaje de aprovechamiento. Fijen ese porcentaje de aprovechamiento. Y con 0 decimales. Listo. Ya fíjese que al tener 300 unidades, tenemos un exceso de inventario que nos está actualizando esos inventarios. Esto quedaría entonces 120. ¿Y cuántas pedimos? 150, ¿por qué? Porque son múltiplos de 50. Y esto entonces se programa acá, 150. Ya automáticamente, aquí no necesitamos nada porque ya quedó inventario, entonces, y nos queda aquí este 20 negativo, entonces aquí tenemos 20, pedimos 50 entonces porque son 50 las que mínimo se programan, y aquí copiamos y pegamos que queden 2 periodos antes y ahí queda finalizada la explosión de la MRP. O sea, cuando hay necesidad de en dos fichas diferentes, ¿se suma? O sea, en la misma semana. Sí, se suma. Sí, si coincidencialmente fuera así, se suma. Suma. Aquí no pasó, ¿no? Porque, digamos, las de un brazo y ya caían en semanas distintas, pero si caen en la misma semana, las acumulas. ¿No había nada adicional? No había nada adicional. En el siguiente ejercicio, en el 2 que está ahí, en el 3, va a pasar eso, pero eso lo hacen ustedes. ¿Listo? Va a suceder eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Yo sí quería, aquí hay gente que está en el curso de las 4 de la tarde, pero lo que les dije a ustedes en las 4 de la tarde del miércoles no lo dije en este curso. Sobre todo pues con reflexión con respecto al WIS o lo que sea, ¿sí? Yo me permito recordarles a todos que como profesor de la WIS tengo asignadas unas horas de atención a estudiantes, ¿vale? Entonces, no espere hasta que cuando llegue el quiz o el parcial usted se estrelle y se dé cuenta que no entiende o que le está confundido. Use ese tiempo que uno tiene como profesor para hacer sus consultas. Escriban mensajes. Les decía la vez pasada que antes del quiz solamente una persona me escribió 2 correos y que le revisara y esto, pero háganlo, pregunten, ¿sí? Ahorita pues deja un ejercicio de más porque la restricción de tiempo acá es brava, entonces no podemos quedarnos haciendo ejercicios porque hay que avanzar. Entonces les invito a que hagan el ejercicio que viene ahí adelante. Igual pueda dejarles un taller a todos, cada uno tiene que hacer un taller respecto. Es un poquito más complejo, pues la idea es esa para que esto preparen esto. Y digamos que los materiales de lectura hay ejercicios adicionales, entonces háganlos, pregunten, consulten. Yo tengo, digamos, mis lesiones de 10 a 12, pero aquí la gente me escribe en cualquier momento y en el momento que puedo ahí les contesto. No hay problema, pero hagan uso de eso. Pero nosotros los profesores no tenemos, digamos, para consulta, el lineamiento es que sigue siendo vía Teams. Yo pregunté eso, si nuestra atención a estudiantes era presencial. Yo en algún momento, pues como soy nuevo, dije presencial y entonces hubo estudiantes que entraron a mi oficina cuando fue el taller de pronósticos y me dijeron, no pueden entrar. Entonces, bueno, tocó ahí por Teams. Y hubo gente que sí me hizo las preguntas, entonces me pregunta y cuadramos la asesoría. ¿Listo? Bueno. Sin embargo, pues mi horario es miércoles y viernes de 10 a 12. Entonces ahí está para que puedan de pronto. Sí. Porque todos los profesores están muy interesados en las consultas y ¿Ya las hicieron presencial? Sí. Ah, bueno, pues igual yo estoy acá, entonces cualquier cosa pues me escriben de todas formas para que, como esa cosa tiene una puerta ahí para saber quién le abre uno, ¿cierto? Entonces que uno profe, voy a ir mañana a las 10, por favor me recibe, y yo le abro la puerta. Nos ponemos de acuerdo y entonces ya, bueno, ahora estoy pendiente y abro la puerta de la sala de profesores. Pues la otra podría ser así. Pues me toca mirar eso bien, pero bueno, igual cualquier cosa me avisan porque pues la idea es que yo también en ese tiempo, si no viene nadie, pues pueda trabajar en mis cosas y prefiero siempre en mi oficina. Bueno, era eso. Bueno, entonces les queda de tarea el ejercicio 3, que está ahí, ¿vale? Hay que hacer el árbol, hay que hacer toda la parafernalia y desglosar ese DNP. ¿Vale? Oh, sí, está en la diapositiva y lo tienes acá, mira. Es que, míralo. Pero por ejemplo, en el que sigue factor de aprovechamiento, ¿Cómo? No, o sea, esto de factor de aprovechamiento y demás. No, en el tercer ejercicio que se dejó para, digamos, tarea, no está factor de aprovechamiento. No, en esos no hay nada. Entonces, si no hay factor de aprovechamiento, asúmanlo como 100. Si no hay inventario inicial, o sea, si no, ahí creo que les dice inventario inicial. Si no mencionan nada de inventario de seguridad, pues lo asume que es 0. ¿Sí? Eso es. Si no nos dan información de factor de aprovechamiento, es 100%. Y si no nos dan inventarios de seguridad, entonces es 0. Listo. Entonces, esto se los subo luego a la plataforma Moodle. Les pido el favor que descarguen la presentación, porque les hice unos ajustes ahí a la presentación con respecto a lo que había el miércoles. Entonces vamos a arrancar con el último subtema de esta unidad, que es justamente el tema de las políticas de tamaño de lote. Bueno, la lotificación o loteo o tamaños de lote es, nosotros hemos visto, digamos acá en clase, que los ejercicios pues nos han dicho el lote es de tanto, el lote es de lote por lote y demás.
En este momento pues vamos a trabajar un poco ya esas normas de los tamaños de lote. El loteo pues nos va a determinar cuántas piezas se deben, digamos, mandar a programar o mandar a realizar. Solamente que aquí vamos a involucrar nuevamente unos elementos de costos de inventario, de los costos de almacenamiento y los costos de preparación, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, se puede, digamos, ya trabajar eso un poco. Recuerden que este tema de MRP es de alguna manera una extensión de lo que vimos en inventario, solamente que es para casos de demandas dependientes de productos, de otros productos. Bueno, y bueno, entonces acá tenemos los costos de inventario, que son los costos de ordenar, y los costos de almacenamiento, que son, digamos, los costos clave aquí de los temas de inventario. Hay un costo que es el costo del producto en sí, de la mercancía. Ese se usa en la medida en que el costo de almacenamiento sea un porcentaje de eso, como pasó en el parcial, ¿sí? En el parcial el costo de almacenamiento era un porcentaje de lo que valía la unidad. ¿Sí recuerdan eso? Si no, pues simplemente tomamos el costo de almacenamiento como está. Bueno. Y el propósito pues es balancear los dos componentes de costo, ¿sí? Entonces, digamos que lo que está detrás de esos loteos pues es eso. Hay distintas técnicas de hacerlo lote por lote. Yo aquí tengo 5 para trabajar. Una es pues el lote a lote o lote por lote. Ya esa la sabemos, que simplemente lo que necesitamos lo pedimos y ya, ¿vale? ¿Qué ventaja creen que tiene esa de lote por lote? Hay tanto desperdicio. Que está representado en que no almacenamos nada, ¿cierto? ¿Sí? Esa es una. Bueno. La otra es la de periodo constante. Entonces, digamos, la de periodo constante quiere decir que voy a dejar acumulando las necesidades netas y entonces voy a ordenar lo que corresponda a 2 o a 3 periodos acumulados de esas necesidades netas, entonces esa va a ser la cantidad. Entonces, si por ejemplo yo voy a tener inventarios finales negativos en la semana 2, 3 y 4, y si son de a 3 periodos, entonces lo que hago es sumar esos inventarios finales y los dejo como ese tamaño de lote para cubrir la de los 3 periodos, ¿sí? Esos periodos constantes pues lo que hacen es que mantengan en cierta manera una periodicidad en los pedidos y no estar pidiendo como cada vez que necesito, sino acumulo y pido en determinados periodos. La desventaja es que yo voy entonces a almacenar unidades, ¿sí? Porque no va a pedir exactamente lo de ese periodo en cuestión. La otra es la que ya hemos trabajado, que es la cantidad de lote económico. Y vamos a ver, digamos que en algunos ejemplos vamos a encontrar que esa cantidad de lote económico resulta que no es tan económica, porque digamos que las demandas o las necesidades brutas que vamos a tener pues van a violar un grandísimo supuesto de la cantidad de lote económico, y es que las demandas son constantes, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, las demandas aquí varían mucho, ¿cierto? No son constantes, entonces cuando pasa eso, esa cantidad de lote económico pues no es muy buena que digamos. Y las otras dos que son, digamos, con un poquito más de cuidado de trabajo, es la del costo total mínimo y la del costo unitario mínimo. ¿Qué se hace en esas dos técnicas? Lo que se hace es empezar a acumular, digamos, como las demandas o las necesidades netas que hay y empezar a probar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 periodos, entonces comienzo a acumular las demandas de las semanas 1, luego la de la 1 y la 2, luego la 1 así, 1, 3, 1, 4, hasta la 1 y la 10, sumo todas esas necesidades y pruebo cuál de esos distintos tamaños de lote me va a dar el costo más económico, por un lado desde el punto de vista total y por el otro lado desde el punto de vista unitario. Entonces esa es como la forma de trabajar. Bueno. Tenemos entonces la primera, que es la lote a lote o lote por lote. Voy a, digamos, aquí están las diapositivas, he hecho las cosas, pero pienso que especialmente para los casos de las últimas dos técnicas, realmente vamos a tratarlos de hacer también acá en el Excel. Entonces no les he montado ningún Excel ahí, simplemente pues lo vamos a armar ahí conmigo, entonces ahí vamos a ir armando eso. Bueno,
¿Cuál es el lote por lote? Entonces consiste en pedir exactamente lo que necesitamos. Eso quiere decir que las cantidades a pedir van a ser variables, ¿sí? Y esto ya lo vimos en los ejemplos. En algún momento 50, 20, 30 y pedimos exactamente eso. ¿Qué es la ventaja? Lo que habíamos dicho, minimizamos los costos de posesión o los costos de almacenamiento de piezas, de unidades. ¿Qué más tenemos acá? Son variables tanto los pedidos como el intervalo de tiempo entre los mismos. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, no más en los ejercicios, o sea, es que exactamente es cuando yo necesito, es cuando yo pido. ¿Sí? Cuando yo necesito es cuando yo pido. Bueno, acá no es tan complejo, es más sencillito, pero por ejemplo acá, esto es esto era de unos tamaños fijos, pero si fuera lote por lote haría lo mismo. Serían 270, 120 y 20, y no hay una periodicidad, una regularidad en cada cuánto pido, sino que fue en esta, luego en este, luego después de 2 semanas, y fueron variables los tamaños. ¿Qué más es? No tiene en cuenta los costos de preparación ni las limitaciones de capacidad, ¿vale? Eso quiere decir, ¿cómo así que no tiene en cuenta los costos de preparación? Recuerde que hay un costo que es el de pedir hacer el pedido como tal. Entonces, si tuviéramos que hacer 10 veces los pedidos, pues según este modelo, le hacemos 10 veces los pedidos, no tienen en cuenta eso. Bueno. Este es un ejemplo de lote por lote. Vamos a hacerlo, básicamente. Estas son las demandas que tenemos. Les voy a pedir que por favor las transcribamos rápidamente. Vamos a ver cómo hago acá. Vamos a abrir acá otro archivo en Excel. Es eso. Y vamos a tomar esto de acá. Necesidades brutas, esto. Copien eso si quieren y lo pegamos acá en una hoja de cálculo, así tal como está. Vamos a dejar acá más arriba dijimos ahí unas piezas, o sea, copien eso de la hoja de cálculo que tenían y las demandas son entonces 35, 30, 40, 0, 10. 35, las necesidades brutas aquí, 35, 30, 40, 0, 10, 40, 30, 0, 30, 55. Los periodos entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 10. Y vamos a reducir el tamaño de estas columnas para que nos quepan. Y el inventario disponible, saldo proyectado, acá dice que es 35, o sea, lo que está asumiendo es que hay un inventario inicial de 35 unidades. ¿Listo? Ese es como el supuesto. ¿Cómo hacemos esta? ¿Recuerdan esta inventario disponible? ¿Ya se la memorizaron? ¿La fórmula? Entonces, el disponible anterior menos necesidades brutas más entradas programadas y entradas de periodos planificados. ¿Listo? Ahí está. Entonces alargamos esto y nos vamos a dar cuenta entonces en el modelo según el tiempo de abastecimiento es una semana. Entonces aquí tenemos las necesidades netas vienen así aquí a ser 30, entonces entramos de pedidos planificados van a ser 30 y la expedición de pedidos planificados van a ser 30. Voy a agilizar esta parte, no le voy a meter la arandela de lo que es el factor de aprovechamiento, solamente porque me quiero enfocar en la parte de los pedidos, ¿vale? Luego entonces aquí cambio, se actualizó, entonces son 40, aquí voy a hacer que sean 40, y voy a pedir que sean 40. Acá se actualizó y acá las necesidades netas pasan a ser 10. Aquí las necesidades van a ser 10 y aquí pasan a ser 10. Luego aquí las necesidades netas son 40. Esto pasa a ser 40 y la expedición va a ser de 40. Acá son 30
pedimos 30 exactos y la expedición son 30, aquí se actualizó a ceros, pasa aquí a ser 30, pedimos 30 y que lleguen las 30 en la 8, finalmente son 55, pedimos 55 y las pedimos que nos lleguen en la semana 9. Listo. A chance que ustedes ahí se nivelen mientras yo hago esto acá. Y esto aquí y esto hasta aquí. Aquí creo que no debe haber misterio con este modelo de programación de esa pieza. Necesitamos que fuera un ejemplo particular de esa pieza. Voy a quitar esto acá para que nos quede más claro. Que no estoy mal, es lo mismo que está acá. 30, 40, 0, 10, 40, 30. 0, 30 y 55. Bueno, lo que está vacío es 0. ¿Listo? Ese sería el modelo lote por lote. Ahora, supongamos que hay unos parámetros adicionales que nos dice el costo de mantenimiento de una unidad de inventario es de una unidad monetaria por semana. Entonces, ahí nos dice, vamos a colocar eso aquí arriba. Entonces, costo de almacenamiento. Vamos a colocar una unidad monetaria por unidad por semana. Perdón, por unidad por semana. ¿Qué más nos dice acá? El costo de ordenar son 100 unidades monetarias. Costo de preparación o de ordenar. Ordenar. Entonces son 100 por orden. Oh. ¿Ahora qué pasa acá? Ya. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Y el tiempo de entrega pues será una semana. Ahí se observaba que era de una semana. La pregunta es, ¿cómo hacemos los cálculos entonces de preparar, de ordenar y de almacenar? ¿Cómo sabemos las unidades que se están quedando guardadas? El saldo disponible proyectado, ¿no? Entonces aquí sería, vamos a hacerla acá, lote por lote, ¿no? El primero. Entonces aquí sería costo total de almacenamiento. ¿Cuál es el costo total de almacenamiento? Van a sumar estas piezas que están acá en los saldos disponibles proyectados. Esas son las piezas que se van a quedar almacenándose, sin los 35 que están en el periodo 0. ¿Por qué no se suman? Porque se supone que esos salen en la primera semana, entonces no tenemos que hacer ningún tipo de inclusión ahí. Y eso lo multiplicamos por lo que vale una unidad de almacenamiento. Entonces, lo que vale almacenar una unidad es 100 unidades monetarias. Y los costos de ordenar, ¿qué hacemos? Miren acá, ¿cuántas colocaciones de pedido hay? Bueno, entonces las almacenamientos son esos. Y las colocaciones de pedido, ¿cuántos pedidos estamos haciendo ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? ¿Cierto? Entonces, costo total de ordenamiento o de pedidos. Bueno. Entonces vamos a mirar aquí, contar. ¿Será que nos reconoce el contar así con esta? Así. A ver. Sí, efectivamente, contar, la función contar, y lo multiplicamos por 100. 700. Aquí me está haciendo cara de, uy, ¿qué pasó? Le colocamos la función contar y colocamos el rango de donde estamos haciendo las expediciones de pedidos. ¿Listo?
Eso es en donde yo estoy haciendo las órdenes. Sumo eso y lo multiplico por 100 y nos da entonces 700. Costo total de inventario, entonces lo que hago es sumar de estos dos costos, 700. Eso es lo que nos vale la gestión de inventario, por decirlo así, según este modelo, lote por lote. Esos tres cálculos de los costos de almacenamiento, de ordenamiento y de inventario van a ser exactamente los mismos independientemente del modelo que hagamos. Esto independientemente del modelo que vayamos a adoptar. ¿Listo? Luego entonces pues ya de ahí en adelante se puede, digamos, como que agilizar un poquito en esa parte de los costos. Igual vamos a repasarlos poco a poco. ¿Preguntas? Bueno. Entonces el costo total de inventario, pues ahí da 700, ¿listo? El siguiente modelo es el modelo de periodo constante. El modelo de periodo constante. Y en el modelo de periodo constante, entonces lo que se hace es fijar un intervalo de tiempo que se va a mantener, digamos, en cierta forma constante. Ahorita vamos a ver por qué no se mantiene constante. En el cual vamos a entonces, ese número, ese valor, digamos, del tiempo que se va a mantener, digamos que se fija de manera empírica, o a veces se basa, digamos, con el modelo EOQ, pero bueno. Y es decir, por ejemplo, no vamos a estar ordenando cada vez que se pide, se necesita, sino que vamos a proyectar y vamos a acumular las necesidades netas que se vayan a presentar en 2 o 3 periodos consecutivos, y entonces todas esas piezas las vamos a ordenar en el periodo pues más temprano, para cubrir las de ese periodo y la del siguiente o los 2 siguientes o los 3 siguientes. Eso es lo que se hace, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué es la ventaja de esas técnicas digamos en teoría, la ventaja de esa técnica de agrupación o de acumulación de necesidades? Que no estamos haciendo pedidos muchas veces, que reducimos el número de pedidos, pero por otro lado, lo que hacemos entonces es empezar a incurrir en costos de almacenamiento. Recuerden que el costo de almacenar y el costo de pedir son dos costos que son, digamos, que crean tensión en la parte de los modelos de inventario. Recuerda que las gráficas eran de este tipo, ¿no? Entonces, vamos entonces a tomar, por ejemplo, acá en este caso, aquí está ilustrado las necesidades netas que vamos a tener acá. Si nosotros no pidiéramos inventario, entonces aquí tendríamos, ahorita lo vamos a ilustrar y lo vamos a ilustrar cómo lo vamos a hacer en el Excel más fácil, ¿no? Tendríamos acá las piezas que necesitaríamos en teoría. Aquí necesitaríamos 30 y 40. El modelo sería periodo constante de 2 periodos. Necesitaríamos 30 o 40, que eso significaría, digamos que aquí nos daría menos 30, aquí nos daría menos 70. ¿Sí? Porque si ustedes, cuando uno hace la fórmula esta del inventario disponible proyectado y la extiende sin haber hecho nada, lo que está haciendo es acumulando el inventario en rojo que me está quedando, ¿cierto? Se está acumulando. Entonces lo que yo hago es, bueno, aquí me va a dar 30, 40, y lo que voy a hacer entonces entonces voy a agrupar esas necesidades netas, entonces voy a pedir 70 para cubrir estas dos. Aquí está en ceros. Yo no voy a poner a pedirme simplemente 0 y 10 y voy a guardar 10 acá para entregarlas. No, si no necesito piezas, lo que hago es que me salto y arranco. Bueno, acá lo que hacemos es, como es una semana, entonces se pide acá en una semana antes. Ahora lo que hago es, en donde se me presenta una necesidad neta, cuento a partir de ahí, cuento 2 periodos. Bueno, un periodo adicional para agrupar 2. Sumo esas 2 necesidades, 50, y coloco 50 piezas acá en pedido. Luego entonces tengo 30 de 0, ahí sí, si no hay una más, no hay más, pues simplemente queda la de un periodo, 30, 30, y finalmente tengo 30, 55, me dan 85 y coloco acá las 85. ¿Sí es claro? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a mirar cómo hacemos esto en el modelo, en el Excel.
Y yo pienso que es más fácil, digamos, también ilustrarlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto, copiemos todo esto. Es más, espérenme a ver. Esto lo vamos a dejar acá fijo. Esto lo voy a dejar acá fijo. Y esto lo voy a dejar, ya está. Entonces, copiamos todo esto. Si usted deja los costos allá fijos bien, abajo va simplemente a pegar lo mismo y ya, listo. Aquí tenemos esto y lo que vamos a hacer en este momento es solamente borrar estas 3 últimas filas. ¿Qué pasa? Pero fija la captura con lo que quedó arriba. Sí. Sí. Es que esa es la idea. Para que no se me... Los fije solo eso. El problema es que yo no puedo eliminar... Esto de acá, bueno, voy a eliminar aquí con suprimir. Ya, ahí quedó. Bueno. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense lo que yo les decía. Aquí nos da 30, 70. Estos son las acumuladas. Si nosotros hacemos nuestra fórmula, esto ya lo hemos trabajado. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Aquí se están acumulando las necesidades de inventario que hay, ¿cierto? Entonces, me quedé corto en 30, aquí en 70, y aquí, bueno, sigue cierto. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer una necesidad neta inicialmente que va a ser de 30, la voy a colocar, ¿cierto? ¿Por qué voy a colocar 70? Porque el periodo constante es de 2 semanas. Periodo constante, de hecho lo voy a colocar aquí, periodo constante de 2 semanas. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Es menos mal que esta clase está quedando grabada porque entonces, para que quede esto, digamos, claro. Tengo 30 y tengo después en el siguiente periodo se me están acumulando hacer 70, ¿cierto? Yo aquí coloco las 30, no hay problema. Y acá, entonces yo voy a tener 70 piezas. ¿Sí? Voy a pedir las 70 piezas y fíjense que acá me quedó en ceros. ¿Sí? Me quedó en ceros. ¿Y qué pasó? Estas 70 piezas, ¿qué sucedió? Cubrí las necesidades de la semana 2 y de la semana 3. Eso es lo que estoy haciendo. Cubriendo necesidades de periodos contiguos. ¿Vale? Como dice, de 2 semanas, entonces son 2 semanas consecutivas. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, si yo cuando ya coloco ese 70, ya aquí no hay negativo. Aquí yo no me voy a poner a decir, voy a pedir 10 para que cubra de acá a acá. No tiene lógica, ¿por qué? Porque entonces, ¿para qué pido acá donde no necesito y guardo? No. Yo comienzo a contar a partir del momento en donde yo veo que hay necesidad de pedido. Como son 2 periodos, entonces cuento 1, 2, ¿dónde se acumula? Se acumularon 50. Entonces aquí en teoría, pues mis necesidades netas son 10, ¿sí? Y voy a pedir entonces 50, ¿vale? Y observen que entonces ya aquí esto se fue a ceros, ¿sí? Y bueno, aquí se fue a ceros, entonces aquí quedó 1, 2, y entonces sigue 30, 30, pues entonces pediré 30. Pido 30, exactamente, y ahí entonces se actualizaron las dos periodos, y finalmente entonces tengo menos 30, menos 85, se acumularon 85, las necesidades netas del periodo 9 son las del 9, ¿no? 30, pero lo que yo pido son 85, que es para cubrir 9 y 10. ¿Listo? Eso es. Y ya entonces lo que hacemos, el tiempo de abastecimiento pues es 1 semana, o sea que sería esto. Esto lo copio acá, esto lo copio acá, esto lo copio acá y ya, se acabó. Entonces ahí está lo fijado, ¿no? Porque el costo total de almacenamiento pues es la suma de lo que me quedó almacenado acá, los saldos disponibles. Observen que aquí, miren lo que pasa, en el anterior... Si ustedes observan, no había costos de almacenamiento porque yo pedía exactamente lo que necesito. Pero acá, como estoy acumulando, entonces me estoy quedando con 40 para satisfacer las 40 siguientes, acá con 40, acá con 55, entonces eso se suma y lo multiplico por lo que vale almacenar una unidad, que es esta 1, y me da 135 de costo de almacenamiento. Y el costo de ordenamiento, pues ya lo sabemos que son ordenaciones, que son en este caso ya no son 7 veces que hacemos un pedido, sino que reducimos ese número de pedidos a 3.
a 4, perdón, y nos da pues 400 y el costo total de inventario con respecto al anterior baja de manera considerable. ¿Vale? ¿Listo? Voy a nivelar acá mis diapositivas. Por eso yo digo que es más sencillo, digamos, ya haciéndolo en Excel que proyectándolo. Entonces, ahí está, explicado esto, y ahí están las 535 unidades monetarias que cuesta el inventario. ¿Preguntas, por favor? En cuanto a costos, dependiendo de la empresa, pues, ¿qué tipo utilizarían, no? Sí, también. Sí, claro, evalúan. Digamos. Evalúan el modelo que más les convenga, porque pronto digamos que un modelo lote por lote, un modelo de periodo constante no les sirva porque no tengan la capacidad para recibir la acumulación. Entonces van a recibir lo que necesitamos exactamente. O el proveedor solamente provee tantos periodos de tiempo, entonces eso sí no. La elección, aparte de los costos, depende de muchos otros factores. Sí, pueda que yo escoja una opción que sea más costosa, pero me toca porque hay otra restricción de este tipo de política, de organización, de más que pues me impide llegar al modelo más barato. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, siguiente. La cantidad económica del lote, ¿sí? El modelo de cantidad económica del lote. El modelo de cantidad económica del lote es la determinada pues a partir del modelo EOQ, que equilibra explícitamente los costos de preparación y mantenimiento. Es importante que según este modelo exista una demanda constante o una reserva de seguridad para ajustar la variabilidad de la demanda. Digamos que en la teoría se usa, pero pues no es muy bueno en estos casos porque las demandas realmente son volátiles. Entonces, y se dan cuenta, por ejemplo, sobre todo en las piezas de muy bajo nivel, esas demandas son más volátiles aún porque comienzan a acumular las de otros y si tienen demandas externas, entonces eso no es tan constante realmente. El modelo EOQ entonces utiliza pues esta fórmula que es 2DS sobre H, recuerden eso. Los sistemas MRP, bueno, de sortear demandas variables y desconocidas, entonces yo voy aquí a dejar la fórmula a la mano. 2DS sobre H, igual la voy a copiar y pegar en el Excel, así como casi siempre hago. Y entonces, ¿cómo funciona este modelo? Primero que todo, vamos a partir, lo voy a mostrar acá en la diapositiva. ¿Y qué hacemos? Recuerde que esa D mayúscula, ¿en qué horizonte de tiempo está? Anual. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo más sencillo acá es tomar esas demandas o esas necesidades brutas y lo que hacemos es, bueno, ahí están los datos, costo de almacenar, costo de ordenar, y lo que hacemos es sencillamente sacar un promedio. Multiplicamos por 52 semanas para sacar esa demanda anual. El costo total anual de almacenamiento por una unidad hay que calcularlo. Eso es importante porque los costos que nos están pasando es el costo de almacenar una unidad una semana. Aquí nos toca pasar a lo que es almacenar esa unidad un año, entonces ese costo también hay que multiplicarlo por 52. Y a partir de ahí entonces usamos la fórmula y sacamos que el tamaño del lote, bueno, según este planteamiento, es de 73 unidades. Aquí sí redondeamos, digamos, como que convencionalmente. ¿Listo? Nos quedan 73 unidades. Vamos a hacer eso entonces acá en Excel, ¿vale? Entonces, con esto entonces tenemos esta fórmula. Voy a dejar este acá. Y voy entonces a copiar esto mismo de acá. Para copiamos esto y lo pegamos aquí. Tamaño de lote económico. EOQ. Voy a dejar esto acá.
entonces, voy aquí a hacer los cálculos auxiliares aquí al lado y nos dice, entonces, primero que todo tenemos que calcular número de semanas al año, semanas año, 52. A partir de ahí entonces tenemos D va a ser ¿qué? Va a ser el promedio de estas demandas. ¿Eso cuánto da? 27. Y eso lo multiplicamos por 52. Esa es la estimación de la demanda. Fíjense que este modelo acá, pues es una cuestión como súper aproximada porque aquí las demandas son súper heterogéneas, ¿no? 55 versus un 0, ahí hay 10, sí, no son uniformes, pero bueno, ahí se hace el cálculo. H, que es el otro cálculo que necesitamos, es tomar el costo de almacenamiento, una unidad, lo que vale una unidad monetaria, y lo multiplicamos por el número de semanas, que es 52. Esto es plata. ¿Listo? Recuerden que esto deben calcular el costo anual de almacenamiento por año. ¿Sí? Ya tenemos acá el costo de ordenar, que es S, este costo de ordenar, que vendría a ser S, podemos colocarlo acá entre paréntesis. Y entonces, el EOQ viene a ser, entonces aplicamos esta fórmula. Vamos a sacar raíz de ¿qué sería? 2 por la D por la S, que está aquí arriba, el costo de ordenar, que es 100, dividido H, que, bueno, el que está aquí a la derecha. Eso es. 73.48. ¿Vale? Entonces voy aquí simplemente a enmarcar esa fórmula dentro de una función redondear. Redondear, abro paréntesis, tengo esa fórmula, punto y coma, a 0 decimales, y me queda, ay, ¿qué pasó acá? Redondear. 73 unidades. ¿Ya obtuvieron ese cálculo? ¿Sí? Bueno, yo mientras tanto voy a ir avanzando eliminando estas 3 filas porque son las que necesitamos. ¿Qué pasa? Señora. Sí, porque ahí redondear convencional. Es redondeo convencional. Bueno, ahora, perdón una cosa, si a nosotros nos dieran las demandas, ojo porque nos tenemos que tener presente mientras terminan los cálculos, las unidades de tiempo que nos están dando. Si nos dieran días, entonces ya no es 52, sino 365 o 360, dependiendo. Si no le dicen el día, pues usted propone 365 o 360, si es año comercial. Eso es respetable. ¿Sí? Si nos dicen cuántos días, pues ahí ya tocaría entonces tomar eso. O si nos dan, digamos, los días hábiles, como fue en el caso del parcial, pues toca ceñirse esos días hábiles. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Bueno. Y ahora, entonces, ya con eso empezamos aquí a programar. Las necesidades netas van a ser 30 y aquí entonces vamos a necesitar pues 73. Entonces yo voy a colocar aquí 73. 73. Y las entradas de pedidos planificados van a ser 73. ¿Listo? Este 73 me va a dejar acá un exceso pequeñito de 3 y aquí cuando tenemos negativo entonces coloco 7 y vuelvo y pido entonces 73. ¿Sí? Y ahí tengo la 73.
Aquí tenemos negativo, entonces pedimos 4. Aquí entonces el tamaño va a ser 73, pedimos 73 y acá referenciamos esto. Finalmente aquí nos da 16 y pedimos 73 y el total va a ser entonces 73. Ahí está la programación de ese MRP o de ese pedacito de MRP que hay ahí. ¿Qué pasó con ese costo? Resulta que ese no fue ni tan económico, ¿no? O sea, hasta el momento es el más caro de los tres. Sí, el más barato hasta el momento es el de periodo constante de 2 semanas. ¿Sí? Entonces, vuelve y juega. ¿Sí siguieron la forma como programé aquí esto? ¿Sí quedó clara la forma como lo programé? Sí, entonces, cada vez que usted ve negativo, pide como necesidades netas esas mismas, que eran aquí 30, 7, 4, 16, pero lo que usted programa es el tamaño del lote que acabo de calcular, ¿sí? Y lo pide una semana antes. Ahí quedan sobrando 57. ¿Señora? Quedan sobrando 57. Sí, señora, quedan sobrando 57 y eso es lo que en parte, digamos, como que está castigando, porque es en donde tenemos más costos de almacenamiento. Mira, está. Eso lo que está causando es eso. Donde las demandas fueran homogéneas, eso se reduciría. Eso es lo que causa esa heterogeneidad de las demandas, que al final quedamos con almacenamiento. Por lo tanto, el costo total es el más alto. Señor. No cumple un poco la condición de que sea cada periodo establecido desde una política. Ya son metodologías que salen. De hecho, hay un modelo que se llama el POQ, pero pues digamos que como son tantos, el Silver Mill, todos esos, pues ya cada quien, en algún momento las empresas también sacan sus propias metodologías. Sí, puede ser, claro que sí. De hecho, el POQ, este POQ a veces lo llaman también como POQ, viene derivado del EOQ también. Pero bueno, digamos que pierde su poder por el hecho de que tiene ese problemita ahí de la demanda variable. Bueno, entonces vamos a mirar a ver si nos dio lo mismo, porque hacerle la positiva me hace quedar mal. ¿Sí? Sí quedó bien todo. 375, 73, 775 unidades monetarias ahí almacenadas. ¿Listo? Y los otros dos modelos son los modelos, digamos, que son de un poco más de cuidado. ¿Listo? De manejo y cómo se deben hacer. El primero de ellos es el costo total mínimo. Bueno, el costo total mínimo. El costo total mínimo lo que busca es una técnica dinámica dimensionada. ¿Qué es lo que va a hacer el costo total mínimo? Es una extensión del periodo constante y lo que va a empezar es a probar la acumulación de periodos para que a partir de esa acumulación entonces determinamos el que nos proporcione un costo total más barato. ¿Listo? Los tamaños del lote van a variar y también las veces en las cuales vamos a hacer los pedidos también van a variar. Se va a hacer esos cálculos de esa manera. Si sacamos sacamos el otro que es de costo unitario porque vienen de la misma, digamos, raíz. Y a partir de ahí entonces comenzamos a sacar, digamos, los cálculos. Vamos a tener entonces, partimos de la tabla, que es esta de acá, que es la de las costos total mínimo, perdón, la de las demandas. Entonces nos vamos acá con este modelo, podemos tomarlo de acá, copiarle, pegarlo acá debajo. Y aquí lo que hacemos es eliminar esto. Eliminamos esto, eliminamos esto y eliminamos esto. Eliminamos esto. Bueno. Bueno, nos falta este de acá. Este no había eliminado. Bueno,
Esto vamos a necesitar crear unas tablas auxiliares, que son las que vienen en la siguiente diapositiva. Entonces, esta es la primera tabla. Observen qué es lo que estamos haciendo. Empezamos a acumular las necesidades netas o las demandas que vamos a tener en las semanas 2, de la 2 a la 3, de la 2 a la 4, de la 2 a la 5. ¿Por qué a partir de la 2 y no a partir de la 1? Ahí ven, porque el inventario disponible luego del periodo 1 es 0. Entonces no tiene gracia que yo haga un pedido en ese periodo y empezar de una vez a almacenar los dos. Yo comienzo a probar a partir del primer periodo donde yo voy a encontrar un inventario disponible proyectado negativo, que es el 2. ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí la tabla. Voy a dejar entonces esto acá y vamos a empezar a hacer acá la tabla. Dice acá, semanas. Entonces, voy a empezar a probar. ¿Qué es la idea? Yo voy a empezar a probar un tamaño de lote que me va a acumular. Lo que voy a hacer es, bueno, voy a probar un tamaño de lote que me va a permitir solamente cumplir lo de la semana 2, entonces sería pedir 30 unidades. Si yo quiero un tamaño de lote, pónganme atención ahí, no digiten ahí, porque ahí la explicación. Si yo quiero un tamaño de lote que me cubra las demandas de las semanas 2 y 3, pediría 70. Si yo pido un lote que me cubra las semanas 2, 3 y 4, pediría 70. Si yo pido un lote que me cubra las semanas de la 2 a la 10, pediría 235 piezas de una. Entonces, todos esos tamaños de lote son esos tamaños de lote de prueba que voy a usar y a partir de ahí determinar cuál es el que me da el costo más barato, ¿vale? De ahí entonces que viene, entonces les voy a dar acá un truquito. Van a colocar aquí 2 y van a colocar aquí comilla simple. 2, raya 3. Otra comilla simple. 2, raya 4. Y luego arrastran. Entonces 5, 6, 7, 10. Hasta ahí. ¿Listo? Comilla simple. No lo dejen sin comilla simple porque si no le va a dejar, lo va a poner ahí en otra forma. Bueno. Listo. Entonces, necesidades netas acumuladas, o bueno, tamaño de lote de prueba. De lote de prueba. Voy a dejar ese tamaño de lote de prueba. Tamaño lote de prueba. Perdón, tamaño lote de prueba. Y entonces el tamaño lote de prueba sería 30, 70, ¿cierto? Bueno, yo lo voy a digitar así rápidamente, entonces sería 30, 70, 70, 80, 120, 150, 150, 180 y 235. Bueno. Yo gasté uno. Así 150. Listo. Hasta ahí vamos. ¿Es claro hasta ahí qué es lo que busca este modelo? Empezar a probar si compro lo que necesito para la semana 2 o incluso llego a comprar todo lo que voy a necesitar incluso hasta la semana 10 y de ahí empiezo a agarrar y a sacar. ¿Listo? Eso es. Y ahí comienzo a probar. Bueno. El costo de almacenamiento es el costo, digamos, que es el que tiene como el quick eye del asunto. Voy a colocar acá, aquí en el tablero, espero que los que estén allá vía casa vean lo que estoy colocando. Entonces, regálenme por favor las necesidades netas, las demandas acá, las necesidades netas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Creo que la cámara está enfocada hacia ahí. ¿Has entendido bien? Nada. Bueno.
y saltar. Lo que yo quiero decirles es lo siguiente, bueno. Entonces, arrancamos a partir de la semana 2, porque estas vienen a ser como las demandas que vamos a necesitar satisfacer. ¿Listo? Estas son. ¿Por qué no la 1? Porque finalmente la 1 es 0. ¿Sí? Quedan ceros. ¿Por qué? Porque hay un inventario inicial, entonces no la tenemos en cuenta. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a calcular entonces? ¿Cuánto va a ser el costo del almacenamiento? Si yo comprase un lote de 30 piezas, ¿cierto? Y para la semana 2 y las entrego en la semana 2, ¿cuánto sería lo que yo me quedo almacenando? 0, porque se fueron. Sí, digamos que las adquirí, llegaron en la semana 2, pero las entregué en la misma semana 2, entonces no me quedo con ninguna, ¿cierto? Entonces el almacenamiento sería más 0 por... perdón, voy a hacer lo siguiente por facilidad de manejo. Voy a tomar esto por el momento y lo voy a ocultar. ¿Listo? Ahí. Bueno, entonces, el costo de almacenamiento va a ser 0 por este de acá. Voy a dejar eso fijo, ese 1 fijo. ¿Listo? La pregunta es, si yo compro entonces 70 unidades, ¿qué va a pasar? En la semana 2, ¿cuántas se van a quedar guardadas? 40. Y en la semana 3, 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué haría yo? ¿De dónde sacaría yo el 40? 70 menos 30 y lo multiplico por 1. Y ahí nos va quedando ese costo. ¿Listo? Si comprase yo 70, pero la idea es dejarlas almacenadas hasta el periodo, atender hasta el periodo 4, pues la semana 2 me quedo con 40, la semana 3 me quedo con 40, perdón, sin ninguna, y en la semana 4 tampoco me quedo sin ninguna. ¿Cómo hago esos cálculos? Y claro, o sea, tengo que coger 30, multiplico por lo que me vale. Las otras que me quede después, las multiplico por lo que me vale almacenar cada una. Y luego las que eventualmente me queden después, las multiplico por eso, ¿cierto? ¿Cómo hago esos cálculos? Eso yo lo puedo calcular de esa manera. 70 menos 30, estas son demandas acumuladas. Lo multiplico por una unidad monetaria. Y ahí irían, entonces 70 menos 30 me darían las 40 que se van quedando después de la semana 2, ¿cierto? Luego, entonces serían 70 menos 70, las que me quedarían acumuladas luego de la semana 3, perdón. Y ahí quedaría. ¿Listo? ¿Cómo sería el cálculo de esta 10? Es el más harto de todos. Es tomar 235 menos 30, multiplicar luego 235 menos 70, 235 menos 70, 2 menos 35 menos 80. Eso es lo que tendríamos que hacer en esa columna que dice costo de almacenamiento. Háganlo. Bueno. Esas acumuladas, lo que vamos a hacer es empezar a descontar las acumuladas para calcular las que se van quedando guardadas. Y eso va a calcularnos, digamos, ese costo de almacenamiento a ese tamaño de lote de prueba que estamos teniendo. Esta es la columna más complicada de todas. Entonces, vuelve y juega. Abro paréntesis, 80 menos 30 y lo multiplico por lo que vale una unidad almacenable. Más, otra vez sería 80 menos 70. Si yo compro un lote de 80 unidades, después pues se van a quedar guardadas 10, ¿no? Acá se irían quedando guardadas 10 por 1 más 80 menos 70 por 1. Fíjense que van a dar 70. Vamos a sacar ese 70. Compro 80 para cubrir las demandas de las semanas 2 a 5. Compro 80, se quedan 50 porque se van 30. ¿Cuánto incurro ahí de pago de almacenamiento? 50. Luego se van 40 en la semana 3. Me quedo con 10. Pago lo de esas 10, entonces sería
10, 60, ¿cierto? Le sumo porque había pagado 50 antes. Luego no entrego ninguna, o sea que me sigo quedando con las mismas 10 que tenía. Ahí ya dan los 70 que tengo acá, ¿sí? Entonces ahí viene esa lógica. Bueno, es el costo de almacenamiento, sí. Ah, pero 80 menos 30 por ley. ajá, más 80 menos 70 por el costo, más 80 menos 70 también. Siempre tiene que ser en ese orden, ¿listo? Vuelvo y pega acá. A ver, vamos a hacer, ¿qué es lo que yo hago acá? A ver si yo hago esto así. Creo que lo que yo hago es tomar esto hacia abajo. Tan, 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 ta, 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 y lo que hago es le sumo esta menos esta. Esta menos esta por 1. Ya se nos facilita un poquito más la vida. 230, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, arrastramos, abrimos la fórmula y le sumamos entonces la diferencia entre el último menos el primero que quedó ya corrido y lo multiplicamos por este 1. ¿Listo? La gracia de dejarlo fijo es porque lo puedo arrastrar después y no se me va a correr. ¿Listo? Otra vez lo arrastro. Fíjense que esto se alarga feísimo. Ahí lo que hago es tomar esto, sumo y le sumo la diferencia entre este menos el primero, que es el que falta. Siempre va a estar faltando el del costo con el del periodo inicial. Y lo dejo ese 1 en fijo para que yo pueda fácilmente arrastrar. Acá más esto menos esto y lo multiplico por 1. Y finalmente esto lo sumo 235 menos 30 por 1. Ese es el cálculo más cansón de estas dos técnicas, de costo total y costo unitario. Esa columna debe coincidir con la que está en la diapositiva. Sí, 1030, 590, 380, ahí está. Ese sería el costo de almacenar. Y viene el costo de costo almacenar. Costo ordenar. Digamos que sería el costo total en este caso. Costo ordenar. Resulta que nosotros estamos haciendo lotes de prueba, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos lotes estamos ordenando en cada instancia? 1, ¿cierto? En ese caso, el costo de ordenar siempre va a ser 100. Eso sí, es lo que lo hace sencillo. Pero tengo mucha... 100. ¿Vale? Arranca usted en el primero, arranca usted, cuando lo tenga listo, lo que hace es arrastra, y le va entonces, le suma, ¿cuál está faltando? Mire, siempre va a faltarle el del 30, entonces lo que le suma es 70 menos 30 y lo multiplica por lo que vale el costo de almacenamiento. Siempre este costo lo dejas fijo, si no, se va a correr. Siempre le das fijo porque si cuando lo hagas después se va a pelotar. Listo. ¿Vamos bien ahí? Es engorroso ese pedacito. Voy a recordar cómo era el costo de ordenar. El costo de ordenar en cualquier momento, digamos, es este menos este, lo multiplico por el costo de ordenar, que es este. Pero este almacén. Perdón, el de ordenar, discúlpeme. El de ordenar es simplemente 100, porque tú estás probando un solo lote. Tú estás ordenando una vez y ya. Listo. Y ahora, ¿qué viene acá? Viene entonces el costo total. Bueno, el costo total, en este caso, viene a ser pues la suma de estos dos costos. La suma de los dos. ¿Listo? El modelo de costo total mínimo no es necesariamente el modelo que nos diga el costo total más barato ahí.
Recuerde que en el modelo de inventarios el costo total mínimo se obtiene cuando los dos costos son iguales, cuando se cruzaban las dos curvas de costo, ¿sí? El costo de almacenar menos el costo de comprar. Perdón, el costo de almacenar menos el costo de comprar. Entonces lo que hacemos acá es el costo de almacenamiento, costo de almacenar menos el costo de comprar. Vamos a hacer este cálculo. ¿Listo? Saquémoslo como valor absoluto. Saquémoslo como valor absoluto. Costo de almacenar menos el costo de comprar. Eso es lo que hacemos. Un valor absoluto porque lo que necesitamos mirar es la diferencia que existe entre esos dos costos. No cuál es mayor que el otro. ¿Cuál tamaño del lote es el que nos vamos a decidir? Aquel tamaño del lote que nos proporcione la menor diferencia entre esos dos costos. ¿Cuál es el tamaño del lote entonces que nos proporciona la menor diferencia entre todos esos costos? 30. Es un tamaño de lote de 80 unidades el que se tiene que comprar. Entonces, según este modelo, lo que tenemos que comprar, el primer lote que tenemos que comprar es a partir de 80 unidades. ¿Qué hay que hacer después? Hay que hacer después lo mismo. Esas 80 unidades nos está cubriendo hasta qué semana y nos dice hasta las 5. Lo que hay que hacer es lo mismo, pero ahora desde las 6 a las 10. Desde la semana 6, 6, 6 a 7, 6 a 8, 6 a 9, 6 a 10. 6, 6 a 7, 6 a 8, 6 a 9, 6 a 10. Vamos a hacer. Entonces, esto nos está diciendo, bueno, recapitulamos acá, perdón, 2 pasos atrás. Costo de ordenar, ya sabemos que es 100 porque es un solo lote el que estoy ordenando. El costo total es la suma de los dos. Y lo que nos va a dar la decisión de cuál tamaño es sacar la diferencia entre estos dos costos en valor absoluto y miro la que me dé la menor, que es 30. ¿Cuál está asociada a un tamaño del lote de 80, perdón? Entonces, eso quiere decir que mis necesidades netas van aquí a ser 30, pero yo voy a pedir aquí 80. Bueno, vamos a hacer, referenciemos esta vaina para que quede bien. 80, y esas 80 las pido una semana antes. Fíjese que esas 80 me permiten a mí cubrir. Me permiten a mí cubrir las 5 semanas, desde la 2 hasta la 5. Y ahora nos toca entonces hacer la misma tabla, pero desde la semana 6 hasta la semana 10. ¿Listo? Semanas. Entonces vamos a hacer esto mismo y vamos a hacerlo acá debajo. Semana 6 a 10. Entonces, 6, comilla simple, 6 a 7, comilla simple, 6 a 8. Arrastro acá, 6 a 9, 6 a 10. Ya es más sencillo porque pues son menos piezas. Ahora, las piezas, el tamaño del lote van a estar acá, miren, los 40, 70, 70, 100, 155. Son los que les están dando acá los negativos. 40, 70, 70, 100, 155. Entonces, esos serían los tamaños del lote de prueba que hay. 40, 70, 100, 100, creo que es 2 veces 100. No, 70, 70, 100, 155. 70, 70, 100 y 155. Y el costo de almacenar, pues vuelve y juega, es lo mismo. ¿Listo? Si no estoy mal, vamos a ver si me funciona así. 6, 6 a 7, 6 a 8, 6 a 9, 6 a 10. Cojo esto y lo pego acá. A ver si funciona. 30, 30, 123, 40. Ahí está. Entonces, esto es que economía de escala. Usted hace un súper esfuerzo al inicio y después copia. Mira. ¿Listo? Ya. Entonces, si le queda bien la primera tabla de fórmulas, ya esto de aquí en adelante es más sencillo. Costo de ordenar, pues la misma historia, 1, 2, 3, 4, 5. Copio y pego. Solamente valores, perdón. El costo total. Copio esto y lo pego acá.
Y el costo de almacenar menos el costo de comprar sería entonces estas de acá. ¿Listo? Entonces, no se aturdan con que hagan la primera tabla, que es la más harta de hacer. La saquen, ya las otras que son más pequeñitas van a salir más fáciles. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el más barato entonces? Este, ¿no? Este. ¿Qué nos está indicando esto? ¿Cuántas debemos pedir entonces? 100, ¿cierto? Entonces debemos pedir 100 aquí en el momento que tenemos estas 40 negativas. Tenemos 40 de necesidades netas, pedimos 100, podemos pedir las 100 que están acá, las 100 que están acá, y entonces son las 100 que pedimos acá. Está cubriendo las necesidades de las semanas 6 a 9. ¿Qué semana nos está quedando sola? Pues la 10, entonces como la 10 nos está quedando sola, sencillamente lo que hacemos es 55 necesidades netas, 55 pedimos y eso es lo que pedimos acá ya por descarte. Si hubieran más semanas, pues se extiende y se hace el cálculo. ¿Listo? A partir de ahí entonces se hacen los cálculos. Ya esto está automatizado, entonces sacamos que el modelo ese nos dio un valor de 490 unidades monetarias. Este es costo total mínimo. Costo total mínimo. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya alcanzamos a hacer el último porque el último es más sencillo, ya sacando el del costo total mínimo, ya sacamos el del costo unitario mínimo más fácil. Costo total mínimo. Al final te quedaron a 55. Sí, porque quedó solo por descarte. ¿Sí? Digamos que acá está explicado, ¿no? Vea, acá está, mírenlo, este era 6 a 10, y fíjense que quedan 55, pero ¿para qué me pongo a hacer una tabla para saber que es solo un periodo? ¿Sí? Aquí la dejo por ahí, eso. Y ahí se hacen los cálculos, nos da que son 3, son 375, 190, ay, perdón, aquí son 300, aquí quedó más. Aquí, perdón, aquí esto es 190, ¿vale? 190, vamos a ajustar acá. Y es 490, ¿listo? Es lo que está aquí en el Excel. El costo, el último modelo, que es el del costo unitario mínimo, es la misma lógica, hacemos todo el proceso, pero lo que se hace es dividir por el número de unidades de ese tamaño del lote de prueba. O sea, cojo el costo total que calculo, que es la suma, y no hago la diferencia. La última columna no calculo un valor absoluto, sino que lo que hago es dividir eso entre el número de unidades que tiene ese tamaño de lote de prueba y saco el costo unitario. Y ahí me da entonces otra manera de seleccionar cuál sería el más barato. Es lo único que se hace ahí en este caso. Bueno, vamos a hacer entonces, digamos acá, esa sería la estructura de la tabla. Esto es igual, o sea, la primera tabla es idéntica, solamente que acá, en el costo en la última columna, yo no saco la diferencia entre el costo de preparación y el costo de almacenamiento, sino que hago el costo por unidad. ¿Qué significa? Tomar estas 100, por ejemplo, y dividirla por el tamaño del lote que está en prueba. O sea, por 30 nos da 3,33. Eso es lo que hacemos. Entonces vamos a tomar, si todo quedó bien hecho, digamos costo total mínimo, entonces voy a tomar esto de acá, desde la 10, y voy a tomar por lo menos hasta aquí. Voy a tomar hasta aquí, que es la primera tabla, la copio y la pego. Debería funcionar. 40, 40, 70, 230, 380, 380, 590, sí, está bien. Esto se va porque esto no, eso sí está aquí, sí está mal. Entonces,
¿Qué estamos haciendo acá? Costo unitario mínimo. Esta sería la costo unitario mínimo. El costo unitario mínimo, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué se hace acá? Tenemos la misma tabla. Esa misma tabla que ya se había calculado. Esto del costo almacenar, que les digo, les repito que es la fórmula como más cansona, que hay que hacer paso a paso. Lo que hacemos acá, en este caso, no es esta diferencia, sino costo unitario. Y lo que hago es dividir el costo total acá entre el número de unidades que yo tengo acá en el tamaño del lote de prueba. Hago esa división, la F con la columna C. Las divido. Y ahí me da este costo. Observamos que en este orden de ideas, ya aquí no es un lote que me cubra hasta la semana 4, hasta la semana 5, sino es este de acá, un lote que me cubra hasta la semana 4, porque es el que me da un costo unitario más bajito de 2. ¿Listo? Hay veces que las dos técnicas dan el mismo tipo de loteo, dan el mismo, digamos, el mismo criterio, la misma forma, la llegan a la misma solución, pero no siempre va a pasar eso. Entonces, ¿cómo se llama esto? Este ejercicio nos está diciendo entonces que tenemos que sacar un primer tamaño de lote de 70 unidades. Entonces, ¿dónde los coloco? Las 70 unidades, las 30 unidades las dejo en necesidades netas y las entradas de pedido planificados entonces van a ser 70 que están acá, que me cubran hasta la semana 4. Y esas 70 las pido acá. Listo. ¿Qué pasó? Cubrió hasta la semana 4. Entonces me toca sacar otra tabla donde vaya desde la 5 hasta la 10. Va desde la 5 hasta la 10. Entonces va la 5, 5 a la 6, 5 a la 7, 8, 9, 10. Perdón. Son solamente estas dos. 8, 9 y 10. Listo. Tamaño lote de prueba. Entonces, el tamaño del lote de prueba lo voy a sacar aquí. Este de acá. 10, 50, 80, 80, 110, 165. Los lotes de prueba son estas acumuladas que se están formando acá. 10, 50, como dice, 80, 80, 80, 110 y 165. Y 165. Ahí está. El costo de almacenar, lo que voy a hacer es tomar 5, 6, 7, 8, 9, 10, copio estas filas. Lo clave acá es que usted referencie correctamente y ponga fijas las celdas de los costos. Donde no haga eso, esto no se va a facilitar. Aquí esto queda sin relleno. El costo de ordenar pues es 100. El costo de total es la suma de estos dos costos. Lo voy a pegar acá. El costo unitario entonces es simplemente la división entre el costo total entre el tamaño del lote de prueba. Ese es el costo unitario. ¿Qué es esto? Así. Profe, ahí cuando hay dos que dan lo mismo, por ejemplo, 250. Dejas el que cubra hasta el más. Sí. ¿Dónde era? 361. Ahí está bien. Sí, ahí va. ¿Qué hacemos entonces en este caso? ¿Cuál es el tamaño del lote que vamos a tomar? Este. Otro de 80 unidades. ¿Sí? Un lote de 80 unidades. ¿Listo? Tomamos un tamaño del lote de 80 unidades, entonces las necesidades netas van a ser aquí 10 y acá lo que vamos a ordenar entonces van a ser 80 unidades. 80 unidades las voy a dejar acá referenciadas y ahí entonces está
esas piezas. Fíjense que aquí está cubriendo justamente 5, 6, 7 y 8 y a partir de las 9 y 10 está quedando en negativos. Como nos están quedando 2 periodos, tendríamos que en teoría volver a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Quedaría entonces 9 y 9 y 10. Tamaño de lote de prueba nos da 30 y 85 respectivamente. 30 y 85. El costo de almacenar, entonces copio solamente 2, los pego aquí. Mejor dicho, todo esto lo copio y lo pego acá. Y me doy cuenta que justamente un tamaño de lote que me cubre las 2 semanas es el que me sirve. Un tamaño de lote de 85 unidades. Entonces, ¿por qué? Porque es el que me cuesta menos unitariamente. 3,33 versus 1,82. Entonces coloco aquí las necesidades netas serían 30 y el tamaño a ordenar serían 85 unidades. Y ahí queda entonces ese tamaño de lote calculado. Mostrar, nos vamos a dar cuenta que en total el tamaño del lote nos dio, el costo de almacenamiento, el costo total de inventario según este modelo, este último que es el costo unitario de almacenamiento, costo unitario mínimo, es de 495 unidades monetarias. Entonces, sobre esa base, ahí está el desarrollo, ahí están los cálculos tal cual, y el valor, entonces, el más barato de todos, finalmente, es el costo total mínimo. ¿Sí? Ese sería el modelo que escogemos. Yo digo que alabado sea Dios porque valió la pena haber hecho todo ese esfuerzo ese último porque fue el que fue más barato. ¿No? Ha sido terrible donde nos matamos y no, era más barato el lote por lote. Entonces, ¿cierto? Pero bueno, eso digamos que es las técnicas de loteo que hay. Bueno, aquí hay pues unos ejercicios que les dejo para que ya de manera independiente puedan hacer. De hecho, estos son más, digamos, hay unos que tienen unas entradas programadas y demás. Siempre, por favor, básense en esa fila que dice saldos proyectados. Esa es la que usted necesita. Tenga entradas, tenga lo que sea, siempre con la de saldos proyectados. ¿Listo? Hay un taller que se los voy a ya dejar montado al final del día para que lo estén entregando, yo creo que el miércoles por la noche. Hasta el miércoles por la noche hasta medianoche. ¿Sí? Son 3 puntos, pero bueno, ustedes saben que los hechos son como canzones y son un poco largos, entonces pensaba dejarlo para el martes antes a la medianoche, pero lo voy a dejar para el miércoles a la medianoche. Esto, por cuestiones de tiempo, si ustedes tienen preguntas sobre el taller o cosas así, por favor háganmelas en horario extra clase. Les voy a pedir encarecidamente el favor que hagamos eso. ¿Listo? No, el miércoles no voy a responder preguntas porque entonces se nos va tiempo haciendo soporte del taller y necesito arrancar con tema nuevo, o sea, porque allá viene otro tema que es capacidad, planeación de capacidades. Entonces, tus preguntas que tengan sobre el taller, por favor me las hacen, digamos, de manera aparte, ¿sí? De manera, digamos, en extra clase. Y si hay cosas que yo vea pronto reiteradas, entonces el mismo miércoles aclaro un poquito al respecto, ¿vale? ¿Listo? Feliz fin de semana. Señora, ay, mira. Recording stopped. No puede ser porque mira aquí acá. Mira cuántas necesitas acá 30 y acá cuántas necesitas. Porque
porque es que no, o sea, porque pides 30, porque aquí estás acumulando a términos de menos 30, entonces la siguiente periodo les pido 30. Igual, y acá antes faltas que esta fila es la clave, la columna lateral de todo, ¿no? La ventaja de que hay videos que Chao. Adiós, que estén bien. Chao. Hola. Todo esto. Chao.